En este trabajo hablaremos de la identidad novohispana adentrándonos de la perspectiva de diferentes autores y veremos las críticas que se hacen a pensadores europeos por medio de un punto de vista más crítico. Veremos el revolucionario pensamiento de identidad mexicana que empieza a formar Sor Juana Inés de la Cruz. Carlos de Sigüenza nos cuenta los fragmentos de relaciones históricas como el pueblo por necesidad de comida decide protestar ante la corona para que al fin sean escuchados. También veremos las críticas de Francisco Javier Caballero sobre el conde de Buffon, matemático naturalista y escritor francés que decía comprender todo el saber humano, pero nos llevaremos una decepción con sus ignorantes argumentos. También veremos lo mismo con Cornelius de Pau, filósofo y geógrafo que tenía opiniones mucho que decir sobre los americanos, viéndolos de manera inferior. En multiculturalidad y etnia tenemos a dos grandes personajes, Sor Juana Inés de la Cruz y a Carlos de Sigüenza. A continuación les platicaré un poco del segundo personaje. En el fragmento tomado de Carlos de Sigüenza y Góngora, Relaciones históricas, se nos cuenta cómo la población indígena en un acto de sedición ante la corona se reunieron para proclamar la muerte del virrey y del corregidor. En medio de tanto alboroto, estos consiguieron prender en fuego gran parte del palacio. Todo esto ocurrió porque reclamaban alimento. Aunque la esposa del príncipe se preocupó porque no les faltara maíz, lastimosamente la demanda de los pobladores no fue satisfecha. El alboroto fue enorme y consiguieron quemar gran parte del palacio. La respuesta en contra de tales actos fue la de capturar unos cuantos que se encontraban en el palacio, esto para ser torturados, pues tenían la intención de hacerlos confesar con ayuda del fuego. Uno, prefiriendo el suicidio antes que la tortura, decidió por cuenta propia tomar veneno y así librarse de aún más sufrimiento. A los demás que participaron en aquel acto tan cruel, se les condenó a la horca. No a todos, pero sí a un par, mientras que otros tantos se les mandó azotar. También, en Tlaxcala, al ver los actos ocurridos en México, decidieron copiarles, arrojando rocas al palacio y prendiéndolo en fuego. Su excelencia ordenó controlar a los rebeldes, y después de la llegada de algunos hombres españoles, lograron cesar los ánimos de querer derrumbar aquel palacio. Podemos encontrar también cómo Sor Juana fue una pieza clave en la formación de una nueva identidad para el mexicano. Por ejemplo, en su respuesta a la carta de la supuesta Sor Filotea, que en realidad era el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz. Él mostraba un claro rechazo a la crítica teológica de la Cruz hacia el jesuita portugués Antonio Vieira en su carta atenagórica. En esta respuesta que lanza Sor Juana deja expuesto abiertamente el machismo dentro de la Iglesia y fuera de ella. Se revela contra este y cuestiona su práctica esencial: castigar las críticas y textos de mujeres, pero alabar las expresiones de los hombres católicos, aun siendo el mismo tema a revisar. Bien nos deja claro Sor Juana el temor que acompañó a su valentía mientras rechazaba las ideas e imposiciones de sus altas autoridades en Carta Atenagórica. Y con todo esto no se detuvo. Por supuesto que este hecho y esta revelación inspiró a gente lectora de esta escritora a sumarse a su inicio de levantamiento, pues incluso usa la ironía o sarcasmo al decir: pero no seré tan desatenta que ponga tan indecentes objetos a la pureza de vuestros ojos, pues basta que los ofenda con mis ignorancias, sin que los remita a ajenos atrevimientos. Ahora pasemos al análisis de los fragmentos de Ligero en Disertaciones, donde nos presenta las filosofías del conde Buffon y de Cornelius de Pau, que critican venenosamente y menosprecian cualidades físicas y mentales de los mexicanos, pero dejen claro que no eran los únicos que pensaban así. En primera instancia nos muestra cómo el conde de Buffon clasifica en 4 clases a los hombres de América de forma peyorativa, despreciando hasta los mismos españoles que nacieron en las tierras europeas. Pero Javier se concentra en las críticas hacia los americanos. Pasamos a Pau, que hace denuestos hacia las cualidades diciendo que las mentes de los americanos son vacías, olvidadizas, incapaces de razonar, siendo mentes estúpidas. Por toda Europa, algo que no es sorpresa, no eran considerados humanos, solo monos grandes, hasta que un papa, con la revelación divina del Espíritu Santo, decidió que se debía reconocer a los americanos como hombres para así poder fundar obispados. Javier menciona que sin nuestra proclamación divina nos seguirían viendo como hombres equívocos.
Eso es cierto, pero aún en la actualidad muchas mentes que no progresaron ven a los americanos como inferiores que necesitaron la gran mano de los europeos para poder conseguir ser hombres civilizados. Pasando a la manera de comunicación de los americanos, el conde de Buffon argumentó que, aunque aquellas naciones vivan en sociedad, ignoraban el arte de transmitir los hechos a la posteridad por medio de signos durables, a pesar de haber descubierto el de comunicarse de lejos y de escribir unos a otros por medio de nudos. Descarta garrafalmente la manera de escribir, viendo este arte solo como nudo sin comprensión. Pero este argumento no tiene validez, ya que solo demuestra ignorancia hacia la historia de los mexicanos o toda cultura que no sea la suya. Sabemos que los escritos de nuestros ancestros nos mostraron la historia que hoy en día estudiamos. Por otro lado, Mr. Pau admite y le da una validez a los americanos y el arte de la escritura, pero sigue siendo ignorante y pensando de manera peyorativa. En estos fragmentos de Clavijero podemos ver toda la crítica sin argumentos válidos que tenían los mencionados autores. Solo demostraban su gran ignorancia y su visión retrógrada con palabras cultas. Tal vez podamos aprender que no todas las palabras que alguien llega a decir de forma intelectual van a ser ciertas. No porque alguien tenga el poder de una lengua y escritura fluida va a tener razón. No solo porque alguien tenga un título importante quiere decir que su palabra sea inteligente. Analicemos y seamos críticos con todas las palabras que escuchemos. Como pudimos ver, estos autores nos dan una reflexión sobre la identidad mexicana y nos muestran que la filosofía mexicana también existe y es muy válida, y llega a ser más razonable que la europea. Muchas gracias.